Es increíble cómo algunas personas siguen creyendo que los artistas son solo figuras públicas sin emociones, como si fueran inmunes al dolor o a la traición. Pero la realidad es que también tienen sentimientos, y situaciones como la que acaba de salir a la luz sobre Jungkook lo dejan más que claro. Resulta que Jungkook fue víctima de un intento de robo de sus acciones en HYBE, y lo más preocupante es que todo apunta a que quien lo hizo era alguien cercano a él, alguien que tenía acceso a información personal y financiera muy detallada sobre él. El caso se remonta a enero del 2024, cuando Jungkook estaba cumpliendo con su entrenamiento militar básico tras haberse enlistado. En ese momento, un individuo sin su consentimiento abrió 3 cuentas de valores a su nombre y transfirió de manera ilegal un total de 33.500 acciones que él poseía en HYBE. De esas acciones, 33.000 fueron transferidas a otra cuenta también a su nombre, pero sin que él tuviera idea de lo que estaba pasando. Mientras tanto, las otras 500 acciones que restaba tenían un valor aproximado de 126 millones de wones. Estas fueron vendidas a un tercero, es decir, alguien básicamente usó su identidad para hacer movimientos financieros sin que él lo supiera ni diera su autorización. Cuando Jungkook se enteró de lo sucedido, presentó una demanda en marzo del 2024 para recuperar las 500 acciones que fueron vendidas. El caso llegó a los tribunales y en febrero del 2025, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl falló a su favor, reconociendo que no existía ningún acuerdo válido de transferencia de acciones y que él en realidad había sido víctima de un robo de identidad. Como resultado, se ordenó que las acciones fueran devueltas a su legítimo dueño. El comprador de las acciones, que en su momento había pagado $20.000 al responsable del fraude, inicialmente intentó apelar a la decisión tribunal. Sin embargo, en marzo del 2025 retiró su apelación, lo que significa que el fallo a favor de Jungkook quedó completamente firme. Pero aquí viene lo preocupante. Hasta el momento no se ha identificado a la persona que realizó el fraude, dado que el autor del robo tenía acceso a datos sumamente sensibles, como sus cuentas, credenciales bancarias y contraseñas. Todo apunta a que podría tratarse de alguien de su círculo cercano, alguien en cual Jungkook confiaba ciegamente. Un representante de una firma de valores mencionó que el delincuente incluso intentó realizar transferencias de dinero más allá de las acciones, lo que refuerza la sospecha de que tenía un conocimiento profundo de la información financiera de Jungkook. Por supuesto, Big Hit está al tanto de todo lo que pasó y ha declarado que está tomando medidas legales para encontrar a los responsables. Además, trató de tranquilizar a todos los fans diciendo que están reforzando la seguridad en torno a la información personal para evitar algo similar. Es realmente lamentable que ni siquiera durante su servicio militar Jungkook haya podido encontrar un poco de tranquilidad. El hecho de que alguien haya aprovechado su ausencia para robarle y que todas las señales apunten a que el culpable podría ser alguien cercano a él hace que todo sea aún más doloroso. Imagina lo difícil que debe haber sido para él descubrir que alguien en quien confiaba pudo traicionarlo de una manera tan fría y calculadora. Eso debió afectarlo profundamente, porque no solo se trata de un daño económico, sino también de una traición emocional. No saber en quién confiar, sentir que cualquiera a su alrededor podría haber sido el responsable, debió ser un golpe durísimo para él.
Pero en medida de todo este caos, hubo algo que seguramente le dio un poco de alivio: tener a Jimin a su lado. En cada actualización que Jungkook compartía durante su tiempo en el ejército, en lugar de hacer publicaciones, siempre recalcaba lo agradecido que estaba de tener a Jimin a su lado. Ahora, con todo lo que ha salido a la luz, cobra aún más sentido el porqué de esas palabras. Cuando Jungkook quizás descubrió lo que había sucedido con sus acciones y la posibilidad de haber sido traicionado por alguien cercano, seguramente fue un momento de muchísima angustia y frustración para él. Sin embargo, Jimin estuvo ahí para apoyarlo, para escuchar sus preocupaciones y brindarle su consuelo. El hecho de que ambos se enlistaran juntos en el ejército no fue una simple coincidencia, sino una decisión que en retrospectiva parece haber sido clave para sobrellevar esa etapa tan difícil. Desde siempre ambos han tenido una relación especial, una conexión que va más allá de lo profesional y que se ha fortalecido con el paso de los años. Se cuidan el uno al otro, se entienden sin necesidad de palabras y en los momentos más difíciles han sabido ser el soporte del otro. Esta situación solo refuerza lo mucho que se necesitan mutuamente y lo importante que es el uno para el otro. No es casualidad que ambos siempre recalquen que después de terminar sus respectivas actividades dentro del servicio militar, decidan pasar tiempo juntos, buscar un momento donde solo sean ellos compartiendo sus palabras. Es como si después de todo el día agitado que pasaran, necesitaran reencontrarse en un espacio donde pudieran sentirse seguros y en paz. Está claro que para Jungkook tener a Jimin ahí es algo que él realmente necesita y fue un alivio enorme en ese momento. Y para Jimin ver a Jungkook enfrentar algo tan injusto debió despertar en él el deseo de cuidarlo aún más. Nosotros sabemos cómo es Jimin, él ha demostrado muchas veces su transparencia y lo mucho que se preocupa por el otro, en especial cuando se trata de Jungkook. Al final, aunque la traición de alguien cercano dejó una herida profunda en Jungkook, también le recordó que hay personas en su vida que sí están genuinamente para él. Esperemos que todo se solucione y que la persona que hizo esto pague las consecuencias de su acto y pueda tener Jungkook la justicia que merece. Seguiremos informando sobre esta situación y esperando con ansias el regreso del G-Code, que seguro vendrán con muchas más novedades, y la verdad, esperemos que cada una de ellas sea muy feliz para que opaque los momentos amargos que ambos han vivido por culpa de personas externas que no valoran las grandiosas personas que son ambos, porque así como Jungkook está pasando esta situación, anteriormente Jimin pasó algo similar. Recordemos que él también de alguna manera fue engañado haciendo un préstamo que no se le fue pagado en el momento y que, si no me equivoco, hasta ahora no tiene una solución apropiada.